Yo creo, si pensándolo así un poco despacio, que lo más significativo, una de las cosas más significativas, si empiezo por el comienzo de mi vida, fueron mis padres. Mis padres fueron excepcionales, un matrimonio de clase media normal, pero lo mejor y lo más grande que tuvieron entre ellos era el amor que entre sí se tenían y en el que crecimos 4 hermanos. Y esa sombra fue muy importante para nosotros, sobre todo para mí. Y una de las cosas más tremendas fue perderlos. Y si puedo mirar momentos importantes, empezando por mis padres, fueron esos. Y yo empecé a abrir los ojos casi en medio de la guerra civil. O sea, porque en el 36 yo tenía 3 años y medio. No vi la guerra porque estábamos en el campo, en una finca con mis abuelos y con toda la familia, pero fue peor lo que vi a continuación, que fue la posguerra. La posguerra fue muy dura, en el sur, en Andalucía, fue tremenda, pero pudimos pasarla por eso, porque lo pasamos cogidos a ellos y en una casa con lo imprescindible, pero sobre todo con el resguardo de su cariño. Y eso fue un acontecimiento importantísimo, porque yo creo que en aquella época, y tener el recuerdo de una infancia feliz dentro de aquello que era tan difícil, y vivir feliz entre esta pareja que fueron mis padres, para mí fue importantísimo, porque dicen que la infancia es la que luego te va a dar el rumbo de toda tu vida, y yo creo que a mí me la dio. Crecer en medio de aquellas adversidades y crecer fuerte, yo creo que fue muy importante. Luego el otro acontecimiento que fue muy grande también para mí fue cuando conocí a mi marido, el poeta Rafael León. Lo conocí cuando yo tenía 19 años, él venía de la Universidad del Escorial, en la que era director de la revista Nueva Etapa y escribía poemas. Era un chico muy culto, muy agradable, en fin, nos pusimos en relaciones y yo creo que por ese atractivo que sentía por él, pensé que lo mejor que podía hacer era escribir poemas como él escribía. Y entonces, pues, un día de ello le escribí un poema como un regalo. Fue una cosa tan extraordinaria que mi vida arrancó de ahí con la poesía. Antes yo había estudiado piano, pintaba también, o sea, el arte era una cosa que para mí era muy importante. Había crecido también en una familia donde mi familia eran arquitectos y constructores y yo los veía a ellos en ese amor por las bellas artes, por los edificios que hacían, por los que reconstruían, por cómo custodiaron la catedral en aquella época tan difícil. Esa es una cosa que estaba realmente dentro de mi ambiente, de mi familia. Y al conocer a este chico, al conocer a mi marido, pues parece que mi camino se abrió por el lado de la poesía, y así fue. O sea, lo que fue importantísimo fue encontrarlo a él. De él han pasado muchísimos años, más de 50 si se cuenta el periodo que fue del noviazgo y luego el de la boda, pues más de 50 años en los que hemos vivido juntos y de los que constantemente he estado aprendiendo y he estado, bueno, ha sido para mí mi universidad, mi doctorado, lo ha sido todo. Y eso yo creo que es lo más grande que me ha pasado en la vida. Eso es una pregunta muy interesante. Escritores, bueno, para mí el escritor más grande y el que quizás me ha mantenido durante tantos años en la poesía y su lectura constante ha sido San Juan de la Cruz. Para mí es uno de los poetas, si no el poeta más grande, universal. Luego después, pues claro, he leído a todos los grandes, como suele ser, como es Shakespeare, como es Dante, como es
Quevedo, Góngora, todos los grandes del mundo, se puede decir, ¿no? He vuelto y he vuelto otra vez a volverlos a leer según iba pasando la vida. Soy persona no de muchas lecturas, pero sí de repetidas lecturas a lo largo de mi vida. No es lo mismo leer Cervantes con 20 años que volverlo a leer con 30 o leer como lo he leído con 50. Cada vez encuentras en estos escritores tan geniales, encuentras matices nuevos y encuentras un libro completamente distinto. Así que yo creo que ellos son los que han formado mi vida, como es natural. Luego después, pues ya he leído a los ingleses, que me interesan muchísimo, los metafísicos, he leído los italianos, he leído franceses, he leído Rilke, Pessoa, son tantos que no recuerdo ahora exactamente el nombre en este momento, pero todos los más grandes que ha habido lo he leído y lo he vuelto a releer. Y un poco lo he dicho en la otra lectura. Yo creo que la generación del 27 también ha influido muchísimo en mí. No de una manera así claramente, porque yo no sé cuál será la influencia, eso lo tienen que ver los críticos más que yo, ¿no? Pero es que yo creo que con que leas un poeta en profundidad, por ejemplo, Machado o Aleixandre o Guillén, pues lees todos los anteriores porque todo viene en él. Es una corriente que llega hasta nosotros, en la que está incluido poetas que a lo mejor tú no sabes, y sin embargo hay mucho de tu poesía en ella, en tu poesía. Entonces puedes pensar, bueno, pero si yo no he leído con atención, por ejemplo, a Rilke, no a Rilke sí lo he leído con mucha atención, a otros, por ejemplo, pues eso, a Machado lo leí en su tiempo, sin embargo la gente encuentra esa referencia tuya en tus poemas de ese poeta. Y o a lo mejor de Rubén Darío, pero bueno, yo cómo puedo no lo has tomado por Rubén Darío, pero te ha llegado a ti a través del 27, a través de hasta lo último que has podido leer. Entonces todo ese fondo, toda esa corriente, toda ese mundo llega a ti a través de ello, como tu sangre llega a ti a través de tus abuelos, de tus bisabuelos y de todas las generaciones anteriores.